La pasión es el humanismo universal. Sin ella, la religión, la historia, el amor y el arte serían inútiles. Con esta frase de Honoré de Balzac empezamos un nuevo capítulo de Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos. En plena era de la información, donde desde cualquier dispositivo nos llega todo tipo de información, sea real o fake, el caso es que por norma general nos guiamos por la información oficial de los profesionales sanitarios y, como no, de los gobiernos. Con estos últimos nos vamos a quedar porque hoy hablamos de comunicación política que, por suerte para nosotros, un día nuestro invitado dijo ¿por qué no? Y se metió a trabajar en el mundo de la comunicación política. ¿Qué tal, Tony Aira? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edu? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Oye, hago un breve repaso de tu experiencia, que no es poca. La he resumido muchísimo porque si no también nos daba para otro especial. Periodista especializado en comunicación política, comunicación institucional y también profesor y responsable del área de comunicación de la UPF Barcelona School of Management, que es una palabra también complicada de decir. También saludamos en la distancia a Alexis Pique. ¿Cómo estás, Alexis? Hola Eduard, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Bien, muy bien, muy bien. Oye, yo estoy particularmente emocionado porque es un tema de la comunicación política y más en estos días que estamos asistiendo un poco a una comunicación de crisis en directo, en prime time, a gran escala y que también se está haciendo de muchas maneras en función del país y que a su vez pues también está enseñando los modus operandi de los gobiernos, ¿no? Quién lo hace mejor y quién peor. En todo caso, Tony, si te parece, pues vamos al lío. ¿Qué valoración nos podrías hacer de cómo se está haciendo en España? ¿En qué lugar queda este país en todo esto? Bueno, de momento las valoraciones de líderes dicen que no muy bien, pero yo siempre soy muy partidario en estas cosas de valorar al final del partido, ¿no? Es decir, tú sabes que hay, o vosotros sabéis que hay partidos, por ejemplo, de fútbol que hasta la media parte tienen un color o una dirección y que a la media parte dan un vuelco. Yo no sé si estamos a la media parte de lo que estamos viviendo, lo que sí que sé es que no ha acabado en absoluto lo que es la crisis del coronavirus, esta etapa de lo que yo me gusta llamar más los confinamientos que el confinamiento, porque hay muchas tipologías de confinamientos y muchas afectaciones diferentes a la gente. Pero en todo caso, yo creo que empiezan a apuntar pistas, eso sí, se apuntan pistas sobre líderes políticos que ante una situación como esta saben ser sinónimo de utilidad, que yo creo que es un factor importantísimo que en el contexto de una crisis se pone aún más en valor. Yo creo que habitualmente los ciudadanos tenemos una relación con el poder y con nuestros gobernantes desigual, pero bastante colateral, ¿no? Es decir, sí que existe la frase aquella italiana del llueve, piove porco governo, ¿no? Llueve, por tanto, culpa del gobierno, pero habitualmente también desarrollamos un punto de, ¿cómo decirlo?, de indulgencia con los gestores en contextos como estos. Y de ahí en buena parte la buena valoración de muchos líderes. Tema, claro, esto se está alargando mucho, nos está afectando de manera diferente, pero está afectando casi a la totalidad de la población. Y ante esto y sobre todo ante la perspectiva de lo que estamos viviendo, la gente busca de sus políticos no solo discursos inspiradores, no solo discursos y relatos, sino también hechos y acción que los avalen, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante cuando un líder político sabe acompañar sus frases más o menos rimbombantes, más o menos vacías, de acción que los acompañe. Y en estos contextos esto se pone a prueba. Las crisis acostumbran a acelerar, a ser factores de aceleración de otras cosas que van pasando habitualmente en nuestra sociedad. Y yo confío, y tendremos la ocasión de hablarlo hoy si os parece, confío en que esto redunde en algo positivo al final, ¿no? Es decir, que también de esto saquemos todos unos aprendizajes y que sirva también para la política. Yo espero que aprendan y el gobierno de España, como el de los otros gobiernos, ha ido aplicando un poco el método científico de ensayo-error, se va equivocando, pero lo ideal sería para ellos, para nosotros y para sus liderazgos que de los errores aprendieran, ¿no? Y lo antes posible. Entonces, en este caso, pues obviamente
como decíamos, estamos viendo muchísimos países en sus formas de hacer. Tú comentabas, evidentemente, de todo lo que da de sí este tema. Ujú. A tu parecer, ¿quién lo está haciendo mejor? Es decir, ¿quién está resultando más sincero, más directo y más efectivo en todo esto? Mira, yo creo que hay algunos ejemplos. Para mí el más destacado, tradicionalmente, se dio también en el contexto de la anterior crisis que vivimos, es decir, la crisis económica mundial que parte de 2008 y que nos persiguió, bueno, casi hasta ahora nos estaba persiguiendo aún, ¿no? Nos estamos recuperando y ahora nos encontramos con la crisis del coronavirus, que también tendrá unas consecuencias económicas, dicen, muy bestias, ¿no? Pero yo, un liderazgo político que vi en ese momento que era una referencia era el de Angela Merkel y creo que sigue estando ahí. Referencia en positivo, luego referencia en negativo tendremos varios también, ¿no? Y yo creo que Donald Trump y sus momentos lejía y desinfectante, yo creo que eso pasará a los anales y lo estudiaremos en las facultades y se pondrá como ejemplo de qué no se debe hacer. Pero el caso de Angela Merkel yo creo que es especialmente interesante ver cómo un líder político o institucional en este caso tiene esta capacidad de acompañar el poder con el correspondiente liderazgo. Es decir, que no es solo una cuestión de imponer, no es una cuestión de gestionar y de gobernar, sino que el liderazgo político va también de acompañarlo con un liderazgo moral, con un liderazgo que sepa en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, aportar un punto de dirección. Yo siempre señalo, y muchas veces en las aulas, intento proyectar esa imagen del Che Guevara. ¿Os acordáis esa imagen icónica que han Sí, estampado en desde luego. camisetas Ujú. mil y una? En más de una camiseta de alguien que le ha llevado sin saber muy, muy bien quién es. Exacto, También pasa, como con los Ramones. exacto. Pues esa imagen, ¿hacia dónde mira él? Pregunta Claro. que dejo ahí. Al Sí, como hacia, horizonte. hacia el horizonte, claro. ¿No? Sí, Al sí. horizonte. ¿Y qué es el horizonte? Es el futuro, es hacia donde hemos de ir. Tenemos mil y una ejemplos de carteles electorales, como pues, Obama, por ejemplo, para decir de éxito y de no éxito, Jeremy Corbyn, mil y un casos, Felipe González en el 82, mil y un ejemplos de carteles electorales que reproducen esa fórmula de un líder que mira más allá, ¿no? No se queda solo en la gestión de ahora y el aquí y del ahora, sino que mira hacia el futuro, ve hacia dónde se debería ir, señala hacia ahí y entonces le sigue gente. Es decir, para mí eso es el liderazgo, ¿no? Es decir, tú tienes una visión de lo que debería ser, hacia dónde debe avanzar tu sociedad, tienes un análisis lúcido de lo que debe ser, o una buena intuición, un buen olfato, X, señalas hacia ese punto y te sigue la gente. Si tú Ujú. tienes esta visión este análisis, señalas hacia él, te giras y pasa el arbusto del oeste, es decir, que no hay nadie, pues ahí no hay liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, el liderazgo está cuando tú, aparte de tener esta intuición, de tener esta visión, de tener esta manera de interpretar la realidad, que haga avanzar, que haga ir a la gente hacia ese futuro óptimo, pues efectivamente lo consigues, ¿no? Consigues que mucha gente te crea y te siga. Yo creo que en el caso de Angela Merkel ha sabido en sus comparecencias, y tuvo su primera comparecencia institucional televisada en otro caso que también repasaremos en las aulas, un comparecer muy poco sobreactuado en medio de una gran sensación de Ah, incertidumbre fue de la muy gente. contundente, claro, Claro, exacto. contundente pero no dramática. Es decir, por ejemplo, Ujú. Pedro Sánchez. En las primeras intervenciones de Pedro Sánchez, yo con ironía dije en algún momento que me había recordado una mala imitación de Nuria Sper, la gran actriz, que tiene Sí. esos momentos así muy dramáticos, muy melodramáticos, muy intensos y muy bien trabajados y muy bien realizados, en un contexto de teatro o de X, ¿no? Claro, Pedro Sánchez le ponía una intensidad y un melodrama plus a su gesto, a su cara, a su tono, que era innecesario y que sonaba sobreactuado. Yo pregunté a algunas de las personas que pueden trabajar en su entorno en Moncloa y me explicaban las jornadas maratonianas que Pedro Sánchez se tira a las espaldas, de acabar hacia las 2 de la madrugada, de volverse a poner en solfa a las 5 de la mañana o a las 6. Es decir,
Sí, pero todo esto, que lo haga Pedro Sánchez, entiendo que lo van a hacer los otros líderes mundiales también, ¿no? Y eso no explicaría un cierto tono a la hora de ponerte ante la opinión pública, que es innecesario si tú tienes una convicción en tu liderazgo y sobre todo si crees que lo tiene la gente en ti, ¿no? Es decir, que no necesitas poner un exceso de sobreactuación, sino sobre todo en momentos como este aportar información, aportar certidumbres, aportar un poquito de luz en medio de un momento tan complicado para tanta gente, ¿no? Desde luego, en nada entraremos en la política de los símbolos, en la semiótica, bueno, en la gesticulación. Hay todo un mensaje subliminal que nos llega también y que no nos damos cuenta. Pero antes, centrarnos, como decíamos, en el caso de Angela Merkel, ¿no? En este caso, además, ella es científica de formación, que al darse en cuenta un poco de la gravedad de la situación, un poco para quien no la escuchara, pues vamos a hacer un poquito mención de lo que básicamente dijo, en resumidas cuentas, cuando se dirigió al país. Básicamente, en ese discurso, como decíamos, contundente, dijo que se enfrentaban a la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial y que se podía contagiar el 70% de la población. Claro, en este aspecto, el mensaje que dio a la población es de vamos a tomárnoslo en serio esto desde el principio, ¿no? Es decir, no hubo un poco lo que recibimos aquí, que fue en plan, bueno, esto podemos tener algún caso aislado, ¿no? Y al final los números hablan por sí solos, ¿no? Claro, en este caso es el de menos contagiados y menos muertes que cualquier país. En el caso de Alemania, como decíamos, 5.500 muertos en un país de 83 millones de habitantes. Sí, y fíjate aquí en el caso de la comparecencia de Merkel y del mensaje de Merkel se dieron dos factores que yo creo que en clave de comunicación institucional y política es importante reseñar. Primero, la importancia del timing. El timing es fundamental, es decir, el momento, la oportunidad, el intentar no ser arrastrado por las circunstancias o serlo lo mínimo posible en un contexto como el que estamos viviendo, sino y de, por tanto, de no transmitir la imagen de que eres un gobierno arrastras, de que eres un gobierno que vas autoenmendándote la plana a ti mismo constantemente y autodesdiciéndote. No, salir cuando tienes alguna certeza y no decir aquello que no crees que no va a ser. Por tanto, en el momento en que tú tienes los datos a partir de estadísticas, a partir de otros países en los que está pasando X cosa, etcétera, empezar a dar datos sobre la gravedad de lo que viene, si ya la tienes contrastada, si no, no. Segundo, otro ejemplo de lo que es el liderazgo de Merkel, que es esa mano de hierro con guante de seda. El contenido, como tú decías, era importante, era contundente, era duro. También a nosotros igual nos suena más duro de lo que le pueda sonar a un alemán. Las maneras de expresarse son diferentes, los tonos son diferentes, etcétera. Pero en principio el contenido era duro, era trascendente y en negativo. Pero fijaros en su gesto, es decir, yo invito a los oyentes que si tienen la oportunidad googleen o busquen en YouTube ese vídeo de Angela Merkel y su primera conferencia sobre el COVID. Su gesto era muy sereno, su gesto era muy seguro, su gesto tenía incluso un punto afable, con un punto de, no era sonrisa, pero era un gesto de complicidad. Y por tanto, te lo estaba diciendo una gobernanta que no solo te estaba metiendo miedo en el cuerpo, ya luego si acaso ya hablaremos sobre los uniformes o no uniformes en ruedas de prensa y por qué se Uy, busca eso sí, y sí, eso en qué también. países por qué no se ha buscado, pero sin necesidad de sobreactuaciones, sin necesidad de melodramas gestuales y sin necesidad de uniformes, te transmitía una sensación con credibilidad de trascendencia del momento, pues que quizás también ha ayudado a ciertas estadísticas en su país. Claro, llegar a ese equilibrio entre trascendencia y también cercanía al final, ¿no? Sí, piensa, mira, Angela Merkel, que lo nombraba antes sobre la crisis del 2008 y sucesivas, claro, en nuestro entorno, los países del sur de Europa, su mala prensa se disparó por lo de los recortes, por los planes de ajuste, por cómo se estigmatizaba a los países del sur, etcétera, etcétera. Bueno, eso yo creo que con el paso del tiempo se ha ido matizando, su posición también, pero vamos, la mala imagen que tuvo aquí, que ha tenido Angela Merkel, no la ha tenido en su país en ningún momento. Piensa que a ella la opinión pública la conoce cariñosamente como Angie. Y claro, a nosotros esto igual nos llama la atención porque dices, Angie, no, eso a Angie se le diría a una persona entrañable o a la mamá o a la abuela, pero bueno, ella es un poco así, es como
como la madre protectora a nivel, si hablamos muy a menudo de los paterfamilias, ¿no? De los líderes, pues la mater familias en este caso de Alemania. Y fíjate que con esa crisis del 2008, que es algo que se puede reproducir con la crisis del coronavirus que estamos viviendo según las consecuencias que tenga, lo que dure, etcétera, dibujó algo que es típico, que es que no hay gobierno que sobreviva a una crisis o a una recesión, sobre todo de las dimensiones que estamos hablando. Bueno, pues Angela Merkel es la excepción que confirma la regla. Ella sobrevivió a esa crisis. No sobrevivió Hollande, no sobrevivió en Reino Unido Gordon Brown, no sobrevivió Zapatero, no sobrevivió el gobierno de Grecia. Mil y un casos. La verdad es que arrasó con todo, menos con ella. Por algo será también. Está claro, está claro. Tenemos más ejemplos de una buena gestión a nivel de comunicación e incluso innovadora para los que estamos acostumbrados a ver un poco lo que se nos ofrece aquí, ¿no? Es decir, el caso de Noruega, la primera ministra Erna Solberg hizo una rueda de prensa solo para niños, es decir, solo ellos podían preguntar y con todo ello evidentemente les hizo llegar un mensaje que a la par que duro era sincero, no se cayó absolutamente nada y que también ayudó y hizo que los niños se convirtieran un poco en aliados del gobierno y que ayudaran a los padres también a tomar un poco conciencia de esa situación. Y luego otro caso, para que comentemos, es Finlandia, que con su primera ministra, que es la más joven, con 34 años, si no me equivoco, Sanna Marin, que es millennial, para entendernos y para ponerle una etiqueta, pero actuó como tal básicamente porque usó a los influencers de su país para hacer llegar rápidamente la información a la población del estado de esta situación de crisis, ¿no? Es decir, que ya no son solo estas ruedas de prensa a las que nos están acostumbrando los sábados por la noche, ¿no? Al final, creo que también este aspecto, el sistema de comunicación, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos también. Totalmente. Y aquí el acento femenino yo creo que es importante también, ¿eh? Mira, y no lo tenía preparado, pero tal cual empezabas a decir esto, me ha venido a la cabeza un tuit de Uriol Amat, que es mi decano en la BSM, que ¿de qué día fue? El 24 de abril. 24 de abril decía, ventajas del liderazgo femenino. Las empresas que tienen más mujeres en cargos directivos generan normalmente más riqueza, más bienestar, son más prudentes y sostenibles en temas de medio ambiente. También hay diferencias en la gestión y la mortalidad por el COVID-19. Y ponía una fotografía, una imagen que me parece muy interesante, que es de un pantallazo de la CNN de ese día, en el que hablaba sobre la mortalidad o el ratio de mortalidad, dividiendo la pantalla entre los gobernantes mujeres y los gobernantes hombres. Por tanto, nos ponía en Taiwán, Nueva Zelanda, Finlandia, Iceland, Norway, Germany and Denmark, para no ir traduciendo mentalmente, todos estos países con mujeres al frente estaban con un ratio de 0,3, entre 0,3 y 5,9 muertes por 100.000 habitantes. En el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y España, nos estábamos moviendo entre los 11 y los 42, es decir, entre 0,03 y 5,9 y entre 11 y 42. Bueno, Sí, ratio, sí. es decir, es una proporción. ¿Es casualidad? No, bueno, no lo sé. En todo caso, Hombre, claro, exacto. Si hablamos de cifras, y disculpa, Tony, es verdad sí, que las tengo por aquí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final son, en el caso de Islandia, por ejemplo, sí, perdón, me equivoco, en el caso de Nueva Zelanda, perdón, sí. con Jacinta Ardern son 17 Correcto. muertos en un país de 5 millones de personas. Claro, o luego estamos en Noruega, 194 personas muertas de un país de 5 millones también, ¿no? Sí, Es sí. decir, hombre, a ver, coincidencia, yo creo que un poco puede que a toda esta situación quizá le sobre un poquito de testosterona. Quizás sí, lo que te decía al principio, tiempo tendremos para estudiarlo. Lo que pasa es que está bien que ahora apuntemos algunos posibles frentes de análisis, ¿no? Es decir, que quizás tenemos pistas solo. Algunas pistas, como pasan en las novelas de Agatha Christie, son pistas falsas y por tanto a veces te llevan a ningún lugar. Pero otras sí, es decir, y yo creo que desde el ámbito de la comunicación política o institucional, tenemos ahora frente a nosotros algo que yo ya he visto a nivel de la universidad, en la Pompeu Fabra, donde yo
ejerzo a nivel docente y también a nivel de investigación. Los grupos de investigación estas semanas que nos reunimos pues telemáticamente como todo el mundo, es evidente que el COVID ha entrado, pero en tromba, para instalarse en nuestros frentes de estudio, nuestras propuestas de papers, etcétera, porque desde mil y una perspectivas, ya no solo desde la gestión del poder, sino desde su repercusión en redes, la cuestión de la comunicación a los diferentes niveles, mil y un factores se tendrán que analizar muchísimo. Y por qué no, la cuestión de género se tendrá que estudiar y su aproximación, sobre todo, a la cuestión de género, a la gestión del poder, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tú decías de la testosterona es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque quizás nos hemos confundido en los últimos años y hemos buscado más que líderes, héroes. Y aún, incluso yo creo que quizás peor, no solo hemos buscado más héroes que líderes, sino que hemos buscado dibujar héroes. A veces con humo, es decir, con bastante humo, con bastante héroe con pies de barro. Entonces esto hay un momento en que se pone a prueba. Y, y quizás el liderazgo femenino ha pecado menos de buscar esta imagen de heroicidad o esta imagen de heroicidad con los pies de barro, ¿por qué no? Está claro. Alexis, pregunta, porque es que yo no me voy a callar hasta el final, porque de verdad, si a mí me parece interesante, imagínate, Tony, que es un poco su día a día, toda esta nueva era que nos está tocando vivir, ¿no? En comunicación, en tantísimos aspectos y sobre todo en temas de crisis, ¿no? Por lo tanto, Alexis, adelante cuando quieras. Gracias, Eduard. Estaba disfrutando muchísimo. Me faltan solo las palomitas y que como en el cine estaba respaldado hacia atrás con pocas ganas de intervenir. Pero no, es un placer escucharte tanto a ti como a Tony. Entonces, bueno, al ser lego en la materia, voy a intentar, aparte de comentar aspectos políticos y realizar las aportaciones bueno, que crea conveniente y que generen valor, a mí sí que me gustaría aprovechar ya que tenemos a Tony, porque estoy como un poco perdido, habéis comentado muchísimas cosas, entonces me gustaría preguntarle a Tony acerca del concepto de comunicación política. Estáis hablando de ruedas de prensa, estáis hablando de redes sociales, estáis hablando de también pues, participaciones en el Congreso. Entonces, ¿qué es comunicación política? ¿Qué engloba? Porque hasta hace poco, a lo mejor, comunicación política era el mensaje que trasladaba un partido a su electorado, pero ha ido evolucionando hasta tal punto que todo es comunicación política, el uso de influencers, el uso de redes sociales, y bueno, un sinfín. Sí, no, y Alexis, es totalmente una pregunta pertinente y además que ha sido una cuestión que ha ocupado a nivel académico mucho debate y aún a día de hoy, ¿no? Es decir, durante bastante tiempo el ámbito de la comunicación política se circunscribía más o se ligaba más al ámbito del estudio académico, de la comunicación de la política y de las instituciones, mientras que se hablaba más de marketing ligado a las campañas electorales o los periodos electorales. Aquí doctores tiene la Iglesia y hay autores que te defendían una cosa a la otra, igual como hay autores que te defienden de un tiempo hacia aquí, y ahí tenemos, pues, no sé, hay ejemplos en los últimos años como Philip Marek o Lourdes Martín Salgado, como un montón de autores que te dicen que al final el periodo electoral se ha alargado tanto, es decir, aquello de la campaña permanente que parió como concepto Sidney Blumenthal allí en el año 80, a propósito de que los líderes políticos una vez ganan las elecciones no acaban su campaña, sino que desde las mismas instituciones están haciendo también campaña para ganar la reelección y para ganar la otra campaña, cosa que se contagia evidentemente a la oposición. Todo esto yo creo que nos lleva a que vivimos un momento en que la aplicación de las técnicas del marketing político más ligadas tradicionalmente al periodo de campaña, pues están constantemente encima de la mesa, ¿no? Y por tanto, discernir lo que sería la comunicación de las instituciones públicas, la comunicación política de la comunicación más en clave electoral, se hace cada vez más difícil. Christian Salmon, que hace unos cuantos años escribió aquel libro de storytelling que tanto ha marcado a mucho asesor de comunicación e incluso al líder político sobre eso de la construcción de relato, etcétera, etcétera, ha escrito un libro recientemente muy interesante sobre que él ha titulado La era del enfrentamiento. Es un libro de ahora de 2019
y nos dice eso, es un momento en el que ya no es que estemos en la era de la campaña permanente, sino que estamos en la era de la elección permanente, ¿no? Y que nos tendrían que decir a nosotros, ¿no? En España en los últimos años, ¿qué año ha habido que no hubiera una o dos elecciones? E incluso hemos batido récords de repetición electoral a pocos meses vista, ¿no? Es decir, por tanto, la comunicación política yo te diría que cada vez más engloba el todo de lo que es lo que se proyecta de la política, en además sumándole en un ámbito político que vive de una sociedad, lo que algunos autores han descrito como la sociedad mediática, donde la comunicación cada vez es más importante. Por tanto, si la comunicación es cada vez más importante en nuestras vidas, lo es para todos nosotros con nuestras redes sociales en las que nos autorrepresentamos con intención o sin ella, o con más o menos acierto, constantemente nos exponemos y nos exponemos más que nunca y la comunicación es más importante para nosotros como individuos, ¿cómo no lo va a ser para la política, ¿no? Que está tan expuesta y que vive tanto precisamente de comunicar? Por tanto, un poquito es eso, es un poco cada vez más parte de lo que es la política, ¿no? Y alguien te dirá que, desgraciadamente, yo te diría que sí, que tiene una parte negativa si se deja a un lado una parte muy importante de lo que es la política, que es la gestión, ¿no? Sí, Pero esta crisis lo está poniendo a prueba precisamente. claro, pero no sé si asustarme y dar media vuelta e irme, porque de alguna manera lo que estás explicando significa que la política se ha descapitalizado y que primero, o sea, ¿dónde queda la política en la comunicación política? Porque por lo que estás diciendo, primero se hace comunicación y después hay una adaptación política a esa comunicación. Sí, para mí realmente cuando, mira, y me pasa mucho, por ejemplo, en la universidad, dirigiendo la comunicación de una facultad, en este caso, yo siempre digo una cosa muy importante. Cuando alguien te viene y te dice, oye, que hemos pensado que podríais comunicar, hacer este comunicado. Yo siempre digo, el orden no es este. El orden es tú como un departamento de la casa, como una persona de la casa, que está muy bien que tengas una idea y que quieras proyectar a la sociedad. Lo primero que me tienes que decir no es eh, cómo vamos a comunicarlo o que comuniquemos, sino qué vamos a comunicar. Es muy importante porque eso la comunicación no te lo debería decir, igual como el asesor no debería decidir políticas. La decisión de las políticas es de los políticos, de los líderes políticos, de las personas electas. El asesor político, el asesor de comunicación y estrategia, por ejemplo, el spin doctor o el asesor de comunicación, debe asesorar, trabajar cómo se comunica el qué. Pero el qué debe existir siempre. Es decir, debe existir cuando nosotros publicamos algo en nuestras redes, es decir, para no ser siempre pues un poquito como las nubes esas de, ¿cómo se llamaban? Aquellas cosas que habían en las ferias y en las fiestas mayores, como esa especie de nubes de azúcar, ¿no? Que eran como vacías, como de algodón, ¿no? De algodón Sí, algo. rosa. Es decir, todo eso sin fondo es insustancial, es perecedero, rápidamente perecedero y se le ve antes la trampa. Por tanto, yo pongo en valor que la política también tiene que, vamos, la base de la política es el qué. Quien se fija solo en el cómo o se pone un acento excesivo solo en el cómo, tiene cada vez más riesgo de que se vea antes su poca sustancia. Y os lo comentaba antes, en un contexto como el de la crisis que estamos viviendo, esto lo pone más en evidencia. Cuando hablábamos antes de elecciones repetidas, fijaros que había un partido político que era Ciudadanos, aún existe, pero con una representación muy mermada, que durante mucho tiempo se estuvo dibujando, es de los partidos que más sistemáticamente ha aplicado en España las técnicas de la comunicación política, del marketing político, el manual, en cuanto a imagen, en cuanto a discurso, en cuanto a posicionamiento, o sea, en esto eran brutales. Nosotros cada año tenemos alumnos de todas las sensibilidades políticas, muchos de ellos que trabajan en diferentes partidos o organizaciones no gubernamentales, etcétera. No fallaba un año que no teníamos uno de Ciudadanos. Podían fallar de otros partidos, pero uno o dos de Ciudadanos siempre estaba. ¿Por qué? Tenían muy claro este frente, lo trabajan muchísimo, y hasta un punto alguien diría obsesivo. Yo creo que no. Es interesante profesionalizar todos los ámbitos de la comunicación, también, por tanto, la comunicación política. ¿Pero qué les pasó?
que cuando dibujaron demasiado en el aire algo que no estaba sustentado con una base real o ante la que ellos no respondieron de manera eficaz, es decir, ellos, uno de sus leitmotivs de existencia, cuando dieron el salto de Cataluña a España, dijeron, nosotros vamos a ser un partido que sea un partido por la gobernabilidad, que dé estabilidad y que haga posible que haya gobiernos en Madrid que no dependan de los nacionalismos periféricos, etcétera. Y, por tanto, un partido al servicio de la gobernabilidad. Salió en su día un dirigente bancario que dijo que se necesitaba un Podemos de derechas, es decir, y se refería a Ciudadanos, ¿no? ¿En qué sentido lo decía? En que hubiera una fuerza política que decantara mayorías, pero que lo hiciera en el sentido que a él le convenía. Bueno, pues cuando se dieron una serie de repeticiones electorales, algunas de las cuales claramente identificadas por una parte de la población y una parte de su votante en anteriores elecciones, identificando que había sido en parte por culpa de Ciudadanos, que no había querido ayudar a esa gobernabilidad, recibieron un castigo electoral sin precedentes casi, ¿no? Yo diría. Ahora, si os fijáis, en esta crisis del coronavirus, Ciudadanos se está diferenciando mucho en su acción política o en su discurso político de lo que pueda ser Vox o PP. Y están intentando ser mucho más sinónimo de contemporización con un gobierno frente a una crisis y mucho más sinónimo de algo útil, lo que decíamos antes. Por tanto, ¿del qué? Por tanto, yo, Alexis, yo me espantaría, pero todo en su lugar, ¿no? Es decir, yo creo que los políticos pueden tirar bastante de solo humo o de solo comunicación, pero si eso no va acompañado de algo de sustancia o de algo de praxis política real, útil, se ve más pronto que temprano la trampa. Entiendo lo que dice Tony perfectamente y el papel y el rol que juega la comunicación de todo ese mensaje político. De todas formas, lo que yo recibo personalmente y creo que es compartido por mucha gente, al menos de mi entorno, es cómo ha derivado ese mensaje político, ha dejado de ser de alguna manera un debate reflexivo y por el contrario cada vez se participa más de un mensaje simplista, emocional, incluso corrosivo, muy cortoplacista. Por eso lo que comentaba Tony, de que permanentemente estamos en unas elecciones. No sé si eso influye en el cómo que comentas, Tony. Sí, y además, mira, en otra cosa que ahora cuando lo comentabas me venía a la cabeza. Al final yo siempre soy muy partidario de atribuir más responsabilidad a quien más poder tiene. Por tanto, en la comparativa que os voy a hacer ahora, que quede claro que siempre pongo más responsabilidad en lo que está pasando en los agentes políticos, institucionales. Pero al final, aunque a veces lo parezcan, los líderes políticos no son extraterrestres. Ellos surgen de una sociedad. Y mucho de lo que vemos en esa política también existe en nuestra sociedad. Y mucho, yo recuerdo cuando empezó la emergencia de partidos de extrema derecha en España y, por ejemplo, en el caso de Andalucía, con las elecciones andaluzas últimas en las que Vox irrumpió con mucha fuerza, me parece recordar que eran 12 diputados de 0 a 12. Mucha gente empezaba a criticar mucho a Vox, a atacar mucho a Vox, extrema derecha, ultraderecha, porque esto que ha pasado en Andalucía. Y al momento siempre había a quien se sentía con la necesidad de decir, atención, que de esto no tienen la culpa los andaluces, y no estamos hablando de los andaluces. Y yo pensaba, bueno, si tú estás señalando algo que ha pasado en un proceso de elección, algo que tú consideras negativo, alguna responsabilidad tiene un electorado o una parte de este electorado como mínimo. Es decir, algo retrata de esa sociedad. Luego ya hemos visto con las elecciones generales que retrata de toda la sociedad española. Por tanto, ante lo que está pasando de la simplificación del mensaje que dices, existe una parte de responsabilidad muy importante de los políticos que han encontrado ahí una manera fácil de transmitir mensaje, de intentar buscar resultados óptimos, pero si lo hacen es porque consideran o han contrastado o han testado que existe un público mayoritario que consume mensajes de esta manera o que responde a este tipo de mensajes. En esto entramos en aquel debate pernicioso casi de el huevo o la gallina o del pez que se muerde la cola, qué empezó, qué fue antes y qué fue después. Al final todo es una retroalimentación, una construcción mutua, ¿no? Pero es verdad que vivimos una sociedad donde la simplificación de los mensajes,
la personalización de estos mensajes, reducirlos a unas pocas caras y el pasarlo por el impacto emocional, triunfa mucho más allá de la política. Mirar el mundo, por ejemplo, de la publicidad, de los programas de televisión, de las películas, es decir, o por ejemplo de las revistas. Yo recuerdo hace unos cuantos años, yo trabajaba en revistas de papel, teníamos las OJDs, los resultados de ventas, y eran clarísimos. Una revista siempre vendía más cuando tenía una cara en su portada que cuando tenía un paisaje en su portada, por muy bonito que fuera ese paisaje. ¿Qué pasa? Que la gente buscamos caras. De ahí que los americanos han llegado a la caricatura de decir que el candidato es el mensaje. Por tanto, eso es simplificación, eso es personalización al máximo y buscar un impacto emocional de aquello de lo que las personas al servicio de personas, ¿no? Esa conexión que tú haces de confianza, de tener una química con una persona. Aquí, ¿dónde queda entonces el programa electoral? Aquí, ¿dónde queda las mil y una cosas y matices que tiene la política, reduciéndolo tanto a esas caras, reduciéndolo tanto a esos eslóganes, reduciéndolo tanto a esas cuestiones epiteliales de químicas, ¿no? que busca generar la política? Bueno, pues eso es pernicioso, eso verdaderamente no lo relativizo para tranquilizarte, porque está ahí y no tranquiliza. Simplemente me permito apuntar que, uno, también de todo nos cansamos cada vez más, por tanto, si antes la hiperexposición nos pone de manifiesto lo pernicioso de este escenario, seguramente antes aprenderemos de ello y quizás pues nos lo replantearemos de alguna manera o evolucionaremos hacia una mejora de ello. Y dos, los políticos caen en ello, pero no dejemos de perder la perspectiva de que si lo hacen en parte es también porque es algo en lo que caemos como sociedad habitualmente y no solo en el ámbito político. Está claro. Además, sí que es verdad que este tipo de situaciones que comentáis un poco hacen mayor la distancia, ¿no? Un poco entre interés de político, entre el interés del ciudadano. Uh-huh. Que eso es paradigmático, es decir, cuando los políticos intentan actuar de una manera que les acerque más a la gente, es cuando más distancia se genera, ¿no? Y también eso habla de nosotros, es decir, existe una película de Oliver Stone que se llama Nixon, que tiene como protagonista Anthony Hopkins, bueno, él interpreta al presidente de los Estados Unidos en medio de todo el escándalo del Watergate. Hay un momento que para mí es precioso en el que en medio de toda la crisis, ya con sus crisis de nervios anexas, sin que pueda dormir, etcétera, empieza a deambular por la Casa Blanca y en un momento se para ante el retrato presidencial de Kennedy, el retrato oficial, y el hombre ya como medio oído se pone a hablar con el cuadro, ¿no? Y le dice solo una frase que es muy interesante, que le dice: cuando la gente te miraba a ti, veía lo que quería ser. Cuando la gente me ve a mí, ve lo que es. Y entre paréntesis, y no le gusta. Esto es como esas cremas, esos anuncios de cremas de corrección de la edad que protagonizan personas que no necesitan esas cremas, Sí, ¿no? exacto, exacto. Es decir, si saliera en ese anuncio gente que necesita esa crema, igual no la compraríamos tanto, porque nosotros no nos queremos ver como esa persona que que necesita esa crema. Nos queremos ver como esa persona estupenda que se pone la crema porque sale en el anuncio que se la debe poner, ¿no? Entonces, con los políticos pasa lo mismo. Yo creo que existe una representación evidente. Yo creo que en la relación de la política o del poder con la sociedad siempre ha existido un implícito de interpretación obvio, y aquí tenemos pues desde los grandes histriones de dictadores tipo Mussolini o Hitler con sus discursos inflamados, etcétera, etcétera. Pero luego lo vemos también en cierta retórica sindicalista que aún a día de hoy, cuando ves un 1 de mayo y cuando aún salen, ¿no?, algunas imágenes de estas, ves una cadencia en el hablar y una entonación que es como claramente teatral, ¿no? Eso se ha ido matizando con el tiempo, pero siempre ha existido. Entonces, yo creo que el problema en el que hemos caído seguramente es que de la interpretación hemos pasado a la sobreinterpretación. Y hay muchos actores que caen en ello y no gustan.
Es decir, yo estoy viendo una película y sé que esa persona no es ese personaje. Pero es como con la magia. También estoy viendo un mago y sé que no está haciendo magia, que hay un truco. Pero estamos todos metidos en este escenario, ¿no? Estamos metidos en esta historia. Por lo tanto, mientras no se le vea el truco o no se vea un exceso de actuación al actor, que fluya. Eso sí, cuando ves a uno que es manifiestamente explícito y en el que no te lo crees y estás viendo sobre todo al actor constantemente y no al papel que interpreta, pues ahí hay un problema. Yo creo que eso es lo que les está pasando a los políticos. Le han puesto, se están pasando con la dosis de interpretación en muchos casos, quisiendo agradar demasiado, se están pasando con la dosis. Y ya sabemos como con las medicinas, una medicina con dosis adecuada te puede curar, una sobredosis te puede matar. Y precisamente, y de la mano, creo que precisamente de esta interpretación que comentas, va todo el tema de la gesticulación, de esta semiótica que comentábamos anteriormente, de esta política de los símbolos, los militares y demás. ¿Cómo estás viendo esta imagen que se está dando desde el gobierno de España? Bueno, yo creo que, fíjate que ahí ya han corregido, es decir, ahora a finales de abril ya pues, han decidido que los militares y los altos representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pasen a un segundo plano. Para mí esto transmite una inseguridad. Es como esos niños que hacen bullying en el colegio, que se meten con chavales y les llaman afeminados y tal, y después con el tiempo se descubre que esta persona o tenía esta condición o era una persona muy insegura para que no se metieran con él, se metía con otros, ¿sabéis? Es decir, esa persona que intenta transmitir esa hiperagresividad o hiperseguridad, o a veces prepotencia, ¿no? Y que está escondiendo muchas inseguridades y miedos, a veces fundados o a veces no fundados. Yo creo que al gobierno de España le ha pasado algo similar. Es decir, yo creo que el primer gobierno de coalición desde la República, que al mes de nacer se encuentra con una crisis como la que hemos vivido ahora, con el estallido de una crisis de estas dimensiones, se sintió tan inseguro en un primer momento, es decir, sabía que, Vox, por ejemplo, les llama el gobierno nacional comunista, me parece que les llama alguna cosa así. Sabes que vas a tener un espectro de votante y de la prensa que va a ir a Matadegoya contigo y con el cuchillo en la boca desde el primer día. Sabes que vas a tener una parte de la opinión pública con sus reticencias. Y tú eres consciente de tus hándicaps, de que ciertamente quien pone normalmente primero la cara recibe primero el primer golpe, y este gobierno de coalición pues era obvio que fácil no lo iba a tener, porque no es lo mismo un gobierno monocolor que un gobierno de coalición. Por tanto, ya ya de base, esto iba a ser complicado. Si encima te toca gestionar este contexto de crisis en el que desde el minuto uno evidencias las tensiones que existen entre, por ejemplo, Nadia Calviño por parte del PSOE y Pablo Iglesias por la parte de Podemos, en el que ves unas tensiones de modelo de sociedad, de modelo económico, etcétera, etcétera, que son importantes y que se suman en cierta manera al rum previo que habíamos vivido unas semanas antes. Nada, solo echar a andar la criatura del gobierno, que ahora parece esto ya al Pleistoceno, no, que no existió, a propósito de si había algún ministro machista porque era el de justicia y le ponía peros a una ley que la ministra de Igualdad de Podemos intentaba estrenar para el Día de la Mujer, el 8M. Con todo esto, ¿qué te da? Que de golpe necesitas un gobierno, o tienes un gobierno ante ti que necesita reafirmarse mucho en su autoridad, reafirmarse mucho en la típica dinámica que se da en estos contextos, que es que la sociedad se pone tras de su gobierno y la oposición, ni que sea durante un corto periodo de tiempo, según cómo se alargue la crisis, también se ve en la necesidad de avalar al gobierno para que no le acusen de desleal. Pues el gobierno creo que aquí sobreactuó, el gobierno de Pedro Sánchez y su comunicación, en intentar decir un poco al estilo del rey francés que decía el Estado soy yo, decir el Estado soy yo, este gobierno, cuando esto no es así, y por tanto todos tras de mí con todas sus consecuencias, ¿no?
cuando un representante político necesita tirar de uniformes militares que te dan esta sensación extra de excepcionalidad, de estado casi, de estado de emergencia, de estado de alarma, etcétera, quiere decir que seguramente tú no tienes bastante seguro para ti mismo que tú seas suficiente para transmitir esta sensación de gravedad y para convencer al respetable, digamos así, para convencer al público de que debe asumir decisiones drásticas y contundentes. Mirad, lo hemos estado haciendo estas semanas, mirar otros casos de comparecencias en la mayor parte de países y de hecho ni en Estados Unidos como un personaje como Donald Trump el protagonismo de los uniformes ha sido como el que se ha vivido durante semanas en España, ¿no? Es motivo de estudio, yo creo que lo será más cuando pase todo esto y tengamos la perspectiva clara, ¿no? Desde luego. Nos hemos quedado sin tiempo. Sabemos que ahora pues, nuestro invitado tiene asuntos que atender. Si, Alexis, quieres hacer una última pregunta para concluir. Sí, aprovecharé para complementar esto que estábamos comentando. Estamos hablando de la intervención de líderes o representantes militares o de la policía. ¿Cómo ves, Tony, el uso que se ha dado de expertos en estos comunicados oficiales? Y al mismo tiempo, si estos expertos, que están teniendo un protagonismo importante, deben dar respuesta a preguntas de alcance político a las que están expuestos. Es muy importante esto que dices porque, primero, estas semanas se ha contrapuesto mucho la idea de mirar los políticos qué mal que lo hacen, mirar los técnicos o los expertos qué bien que lo hacen, que hablen solo ellos. No, es decir, debe existir una tarea de colaboración, de cooperación y de complementariedad. Y no debemos olvidar que a estos expertos los han puesto unos políticos, unos representantes institucionales en este caso. Por tanto, no es que salga de golpe un profesor Simón y se plante un día en la Moncloa y dé una rueda de prensa. No, ha existido una decisión política e institucional en este caso que lo ha puesto ahí. Por tanto, si él lo hace bien, una parte de hacerlo bien también corresponde al gobierno que le ha dado la confianza. Eso sí, tanto en el caso de él como en el caso de los uniformados, cuando hablaban de cuestiones más de seguridad o cuestiones más logísticas, etcétera, han demostrado los límites, sobre todo en el caso de los militares o en este caso, en el caso del representante de la Guardia Civil y en un caso del representante del Ejército, han demostrado la necesidad que desde las instituciones se dirijan a la población portavoces formados para esa función. Igual como es importante que exista una buena información con información de referencia por parte de los técnicos, de los científicos, de los profesionales que trabajan los diferentes ramos en una crisis de estas características, y eso es muy importante, también se necesita que existan personas que estén entrenadas para comparecer ante los medios de comunicación, saber transmitir la trascendencia del momento, saber no añadir angustia a la que ya nos venimos con ella todos de serie en casa durante estos días, y por tanto lo que debe existir es una colaboración importante. Cuando a estos técnicos, y lo apuntabas muy bien, Alexis, les han preguntado sobre cuestiones políticas, uno, no deberían haber estado ahí solos nunca desde un punto de vista político, para ellos autogestionarse una rueda de prensa solo con la ayuda del secretario de Estado de Comunicación, que al final no deja de ser también, en este caso, un periodista y no un político desde el punto de vista de representante político. No deberían ellos haber hablado de eso, no los deberían haber dejado solos, sí que deberían haber estado ahí para hablar de cuestiones técnicas y específicas, y yo creo que sobre todo en el caso más científico, en el caso más de seguridad, yo creo que perfectamente un ministro del ramo podría haber asumido este papel, repito, si no se hubiese partido de este punto de inseguridad que ha tenido el gobierno Sánchez. Tony, Aira, te agradecemos de verdad tu tiempo. Entiendo que, pues, evidentemente, desde este punto de vista que hemos tratado hoy, estás disfrutándolo, al menos con curiosidad, incluso también te da para un libro, vete a saber. Bueno, de hecho, ¿sabes qué me ha pasado en medio de todo esto? Es decir, yo lo estoy disfrutando sobre todo porque primero tengo salud y los míos también, y esto en estos momentos es lo más importante. Segundo, porque como bien decís, momentos como estos históricos
vivirlos, sobrevivirlos y luego poderlos analizar e intentar aprender de ellos es importante. Y en el ámbito al que yo me dedico, desde un punto de vista académico y periodístico, pues ¿qué te voy a decir? Ya hemos estado aquí una hora hablando de ello y no acabaríamos, ¿no? Da muchísima tela que cortar. Pero en cuanto al libro, yo he sufrido uno de los daños colaterales de todo esto, y es que yo iba a publicar un libro sobre precisamente la comunicación de líderes políticos y el discurso emocional, que debía salir pues ya, y no va a salir ya. Pero la suerte está en que lo he podido matizar con muchas de las cosas que están pasando y de lo que hemos podido ir hablando. No es matizar, sino evolucionar, sino ejemplarizar con lo que está pasando, y por tanto confío que algún día acabe este confinamiento, vuelvan a abrir las librerías, las distribuidoras también, y ahí que nos encontramos. Bueno, hace poco vivimos el Día del Libro y nos consta que ha habido mucha compra que será pues de sobras recogida un poco por recuperemos esta normalidad o la normalidad que nos toque vivir una vez pase esto. Por lo tanto, estamos muy, muy contentos y también a la espera de este libro que ha actualizado, que también, pues este aspecto, pues en el más positivo has podido actualizarlo y adaptarlo un poco a todo esto que se está viviendo, porque está claro que las comunicaciones en caso o en el mundo de la política o las comunicaciones de crisis ya no volverán a ser lo mismo, ¿no? Nunca más. No, yo de hecho ahí lo escribí hace unos días y es parte de la introducción del libro. Yo creo que igual como hasta ahora con el calendario que nace ya de hace unos cuantos siglos, nos regíamos por el ACDC, antes de Cristo y después de Cristo, es evidente que en clave de comunicación política viviremos un ACDC diferente, antes del COVID-19 y después del COVID-19. Nosotros en nuestras vidas también. Yo creo que será AC antes del confinamiento y DC después del confinamiento, porque pocas situaciones como esta que estamos viviendo, evidentemente afectando diferente a mucha gente, pero pocas cosas nos han afectado a todos, ¿no? A todos, es decir, estamos hablando de todo el mundo en confinamiento, y esto deje aprendizajes o no los deje, nos marcará. Yo creo que es algo que generacionalmente recordaremos siempre, ¿no? Y por tanto, ¿por qué no intentar aprender de eso, de lo que se hacía en política, en comunicación política antes de esto que estamos viviendo, y de lo que debería venir después? Yo soy muy optimista siempre en general, no soy nada de los brazos caídos, me niego a creer que las cosas negativas no se puedan arreglar nunca y que situaciones como esta solo alimenten el populismo. Yo creo que también pueden alimentar nuestra observación de cosas que se deberían hacer mejor, y bueno, pues ahí tenemos la oportunidad, ¿no? Otra cosa es que la aprovechemos. Con esta conclusión nos quedamos tremendamente de acuerdo. Estamos tanto Alexis como yo, Tony Aira, desearte toda la suerte del mundo y, como decíamos, a la espera de este libro que sin duda será digno de volverte a invitar, sin duda, y seguir hablando un poquito de todo esto y de una forma aún más extensa. Gracias. Pues será un placer. Adiós, gracias Tony. a vosotros. Alexis, nos vemos en una semana de nuevo con un nuevo profesional con el que seguir pues un poco ahondando en toda esta situación que nos toca vivir. Cuídate mucho. Igualmente, Eduard, cuídate mucho. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No dudéis en inscribiros y seguirnos en Spreaker, iVoox, iTunes, Google Podcast, en Spotify. Nos encontráis en todos los lados, como también en nuestro canal de YouTube, Sapere Aude Humanistas sin Complejos. Gracias a todos. Sapere Aude Humanistas sin Complejos.